Ya estamos grabando. ¿Cómo está el audio? ¿Ok? Otra pregunta, ¿usted está hablando? En este momento sí. Ahora sí, antes no. Antes estaba configurando el audio. Antes estaba configurando el audio. Pero si usted está hablando. Creo que... Sí, no. Por favor, si se escucha bien el audio, que ya estoy grabando la clase, díganme ok. Bien. Cristian, intenta revisar la conectividad de tu equipo de audio, de tus audífonos. Bien. El último capítulo de Benigno que leímos fue sobre sistemas jurídicos, ¿cierto? Nosotros establecimos, quiero que establezcan una diferencia, y esa fue la razón del foro, la razón de pedir la distinción entre ordenamiento jurídico y sistema jurídico, es que muchas veces vamos a leer textos que no me hablan de sistema jurídico, sino de ordenamiento jurídico, y la idea es que ustedes tengan claro específicamente a qué se refieren cuando hablan uno o lo otro. Entonces, voy a tomar una participación de alguien en este grupo, que entiendo si de pronto esta persona, ya yo sé quiénes son las personas que de pronto han tenido más dificultades para entrar a la plataforma por temas de tiempo y conectividad, ¿no? En esos casos, no hay problema si esa persona me dice, profesor, no he podido revisar la plataforma. De lo contrario, yo les pido que, si digamos no hay ningún inconveniente, pues no voy a ser de pronto tan flexible con el tema de la justificación de profe, no he leído, demás. Recuerden que yo entiendo que hay situaciones que en algunos casos ameritan flexibilidad, pero de alguna manera debo exigirles algo, muchachos, y bueno, hay que ser flexible, pero no podemos bajarle al nivel en el sentido de que eso también constituye una educación de calidad, ¿cierto? Entonces, lo que le quiero preguntar, vamos a elegir a alguien, por ejemplo, a Cris Alejandra Sosa. Cris, me gustaría que me dijeras cuál de las distinciones que tus compañeros plantearon en el foro te pareció la más completa. Perdona, Cris, confírmame si me escuchaste. Profe, yo le quiero dar una participación porque... Un momento, por favor. Las participaciones recuerden que las pedimos por el chat para poder organizarnos. No, yo no estaba hablando, Valeria. Bueno, Cris, pero entonces plantéanos la que planteó, o sea, por lo menos la de tu grupo. Es que no estaba hablando en el momento, por favor. No estaba hablando en ese momento. Se cortó el tema del micrófono. ¿Ahora me escuchan bien? ¿En este momento me escuchan bien? Bien. Cris, plantéame entonces, por favor, tu propia acepción, tu propia percepción, la de tu grupo.
Además de Cris, ¿hay alguna participación voluntaria frente a esta pregunta? Adelante, Luis Felipe. Desmutea el micrófono mientras Cris nos va copiando la respuesta del chat. Profe, disculpe, ¿cuál es la pregunta? Estamos abordando la pregunta del foro. ¿Cuál podría ser la distinción o la relación entre el término sistema jurídico y el término ordenamiento jurídico? Bien, Luis tiene la participación, Luis Felipe Gómez. Ya después, perdón, Luis. Densi, cierto que había abierto el micrófono para intervenir, y yo le pedí que lo pidiera por el chat. Entonces vamos con Densi y después Luis Felipe. Adelante, Densi. Sí, después yo. Ok. Bueno, profe, pues yo lo que pude interpretar de la relación, pues yo le digo que había una relación directa y otra un poco de la distancia entre ellos. Yo he dicho que la relación directa es que había comprendido que el ordenamiento jurídico viene siendo más o menos como la constitución, o por lo menos en un país democrático viene siendo más o menos como que las normas generales, o sea, la constitución. Entonces de ahí se desprenden las otras normas, las normas jurídicas, y por eso existe esa relación directa. La cuestión de la separación es porque la constitución, o sea, el ordenamiento jurídico, o más bien, el sistema jurídico se desprende de la constitución, pero al mismo tiempo puede actuar fuera de ella. Eso fue lo que más o menos comprendí de esa relación y la diferencia. ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escuché, no te preocupes. No se me escucha. Yo sí te escucho, Cris, sí te escucho. Bueno, ya voy a, ay, esto que tiene, espérese ahí. Listo, sí, ya comentamos, muchas gracias. Profe, yo le voy a decir la relación pues que nosotros encontramos directamente es que el ordenamiento jurídico, bueno, las normas están para cumplirse y dentro de una sociedad pues tienen que haber normas en las cuales nos tenemos que regir que se basen en costumbres, en religión y en varias cosas, pero también pueden ser variables. O sea, no necesariamente porque la norma está escrita así, los jueces se deben de ceñir solamente a eso. Ellas también pueden tener una variación en cuanto al criterio personal de la persona. ¿Aló? Te escuchamos, Cris, no te preocupes, si a veces sientes que estás sola es que todos están muteados. Sí te escuchamos. Ya. Yo le escucho a usted entrecortado. Debe ser algún tema de conectividad, pero ya me acerqué precisamente al router para que la señal mejore. Bueno, profe, listo, hasta ahí quedé yo. Listo. Seguimos entonces con Luis Felipe y luego Cristian. Pues puedo seguir yo. ¿Quién es yo? Por eso les decía que habláramos por el chat. Luisa. Ok, Luisa. Al final de entonces pasas tú y hacemos la claridad sobre esa actividad. Adelante, Luis Felipe. Y esta que como terminado. Profe, ¿me escucha? Felipe, adelante. Profe, ¿será que me puedo apegar derecho de Rodolfo del 14 de febrero del 2030? ¿Me puede repetir la pregunta? Es sobre la relación entre ordenamiento jurídico y sistema jurídico. Sí, la relación entre... Ok.
realidad no son iguales. Ya. Ajá, no son iguales, ¿por qué, Luis Felipe? Ya, es que lo tengo anotado. Cris, a veces no se escucha porque la gente no escucha. Jerónimo, voy a cortar hasta ahora, hasta Luisa las participaciones. Acuérdense que tenemos bastante que discutir, ¿no? Profe, yo no estoy escuchando nada, soy yo la única. No, lo que estoy haciendo los apuntes, pero bueno, vamos a ir siguiendo con los demás hasta que él los encuentre. Exactamente. Yo quiero que vean el llamado de su compañera en el chat. No siempre que no se escuche, muchachos, es que hay problemas de conexión. Estamos como con un estrés, una ansiedad de que si no se oye nada es que hay problemas. En ocasiones puede ser que la persona hasta está hablando y se muteó involuntariamente. No, por ejemplo, yo ahora muteé a Luis Felipe porque tenía ruido de fondo, pero no siempre es que no se escuche. Así que lo primero que les aconsejo es que se tranquilicen y que verifiquen. Yo sé que les da temor de que sea que la clase se está adelantando y que ustedes no están viendo nada, pero les aseguro que se van a dar cuenta cuando eso suceda. Así que tranquilícense un poco también. ¿Bien? Cristian, sigue hasta que Luis Felipe encuentre sus anotaciones. Bueno, profe, mire, con lo que yo tengo entendido, como, o sea, el sistema jurídico es como ese tipo de conjunto de personas que hacen como que se cumplan el ordenamiento jurídico y, o sea, y cómo pueden formar y cómo es formar que de ese mismo sistema quiere imponer hacia la sociedad. ¿Entiendes? Yo entiendo lo que me quieres decir. Bueno, La retroalimentación la hacemos al final. Por eso te digo, manifiesta. Y a diferencia del otro grupo de personas que del mismo ordenamiento jurídico son ellas las que utilizan las normas que ese sistema quiere imponer para la sociedad, pero imponiéndolo desde el régimen del punto de partida de ellos mismos. Es lo que creo que he entendido yo acá. Adelante, profe. Adelante, Luisa. Bueno, profe, pues yo lo que pude entender de todas las lecturas que he hecho es que realmente el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen un lugar determinado, ¿cierto? En una época también concreta. Y pues a diferencia del sistema del ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico es el conjunto de las normas jurídicas que rigen un lugar determinado. A diferencia de un sistema jurídico, que se enfoca más que todo en la aplicabilidad de las reglas del derecho,
o por así decirlo, en las estructuras y las modalidades de funcionamiento de dichas reglas del derecho. Entonces yo lo pienso ahí desde ese punto de vista, de que el ordenamiento jurídico es más el conjunto como tal de normas jurídicas, pero el sistema jurídico se enfoca en la aplicabilidad en dicho lugar. Vamos con Luis Felipe, dale. Profe, yo me atreví a hacer una analogía con gobierno y Estado, donde el ordenamiento jurídico es el Estado y el sistema jurídico es el gobierno. ¿Por qué analogía? En base a lo que yo leí, los sistemas pueden variar de mayor facilidad. En cambio que el ordenamiento jurídico, había que hacer como reformar la Constitución para poder cambiar un ordenamiento jurídico. Entonces, la analogía es porque el Estado siempre va a estar. Lo que cambia es el gobierno cada un periodo. Cada 4 años elegimos un alcalde, gobernadores. Entonces, esa fue la analogía que yo hice, donde el gobierno viene siendo el sistema jurídico y el Estado, el ordenamiento jurídico. Bien. Me gustaría... Perdón, ya te muteo, Luis Felipe. Ya, listo. Me gustaría escuchar igual a Jerónimo y a Tibisay. Jerónimo y luego Tibisay. Buenas noches. Referente a mi grupo, pues llegamos a la conclusión de que el sistema jurídico, los conceptos de sistema jurídico y ordenamiento jurídico guardan muchos rasgos semejantes, pero sí se pueden llegar a diferenciar, teniendo en cuenta de que el ordenamiento jurídico aplicaría para un lugar específico, podríamos decirlo para países específicos, mientras que el sistema jurídico guarda principios y características que pueden servir de insumo para que se organice un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico siempre tiene una norma fundamental y de ahí empieza una jerarquización de las mismas, de las que siguen. Entonces por eso creemos que son diferentes. Aunque es muy cierto lo que usted dijo al inicio de que muchos autores hablan de ordenamiento jurídico o de sistema jurídico sin discriminar estos. Bien, Jerónimo. Sí. Profe, nuestro grupo planteó una postura de que los dos conceptos mantienen un hilo conductor, es decir, que mantienen una relación directa y que sobre todo el ordenamiento jurídico tiene 4 componentes que lo hacen, que lo dotan como un conjunto de normas, como son la unidad, la coherencia, la plenitud y la eficacia, para así poder alcanzar una característica concreta, siendo que el sistema jurídico no solamente regula el empleo de la fuerza, sino que regula como tal un monopolio de ciertos órganos. Entonces, esa fue la postura que yo tuve en el foro. Bien, ¿alguien tiene alguna postura diferente? Z Quintana, perdón. Ya reviso tus comentarios. Es que pensé que habías dicho que estabas de acuerdo. Ah, bueno, me planteaste allí. Yo llegué hasta donde escribió Tibisay y por eso le di paso a él. Z Quintana me imagino que es Angie, ¿no? O María Carolina Galván. Bien. María Carolina, tú dices, profesor, no sé si está bien, pero la conclusión que mi grupo llegó es que se necesita el sistema jurídico como base del ordenamiento. Es como si uno fuera teoría y el otro práctica. Ahora, una de las diferencias que vimos
es que el sistema es independiente según el país, mientras que el ordenamiento muchas veces tiene independencia según la región, ciudad y así. Un poco más específico. ¿Ok? Bien. Sí, ya vi que Angie es diferente, sino que confundí. Es María Carolina Galván, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene otra apreciación? Bueno, sigamos. Yo les voy a dar mi punto de vista frente a este asunto y para ello es necesario que ustedes distingan entre orden y ordenamiento. Un orden jurídico es un conjunto de normas que regulan un área específica del derecho en un espacio, tiempo y lugar. Pero ordenamiento no necesariamente es eso. Yo creo que ordenamiento jurídico y sistema jurídico se refieren a lo mismo. ¿No? A lo mismo. Se refieren a lo mismo. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de la agrupación sistematizada de normas. Cuando hablamos de ordenamiento, también hablamos de lo mismo. Claro, ordenamiento pareciera aplicarse a un fenómeno de un estado en concreto, pero no necesariamente cuando hablamos de ordenamiento jurídico estamos hablando de un país en concreto. ¿Bien? Estamos hablando del conjunto de normas válidas, pero es que cuando hablamos de sistema también hablamos de conjuntos de normas válidas. Entonces, claro, Nil, déjame terminar la idea y te doy la palabra. Yo creo que de lo que ustedes han aportado también está eso ahí al fondo. O sea, yo siento que cuando me dicen que es que son muy familiares o son muy estrechos, es que deben comprender que se refieren al mismo fenómeno. Si no, yo les voy a pedir un pequeño favor. Adrián, no te molestes. Así como María Carolina, yo estoy tratando de estar atento al chat. Estoy tratando de estar atento al chat en todo momento. De verdad estoy revisando y no vi tu comentario. No vi tu comentario. Creo que en ese sentido no quiere decir, tú dices, más que diferencia yo encuentro una familiaridad, ordenamiento depende de la estructura del sistema, es un comentario general que finalmente de alguna manera no he ignorado con total, digamos con rigurosidad, no es que lo haya ignorado adrede, ¿no? Dylan me dice, yo también levanté la mano y tampoco me dio la palabra. Les voy a decir por qué suceden estas cosas. Porque yo les pedí que levantaran la mano o pidieran la participación en el chat. Sin embargo, algunos de sus compañeros escribieron las preguntas y los comentarios enseguida. O desmutean el micrófono y no piden la palabra. La idea de establecer un protocolo es para que luego yo no tenga que recibir ese tipo de reproches, ¿no? Porque no hay otra manera en que yo lo pueda controlar. Yo entiendo que hay personas que no tienen micrófono y lo deben comentar por chat. Yo eso lo entiendo, no hay ningún problema, pero les estoy pidiendo que me ayuden porque yo tengo que estar pendiente tanto de los micrófonos, continuar la idea del tema, como del chat. Entonces, si no lo hacemos de una manera organizada, finalmente van a pasar estas situaciones. Fíjense que demoré un rato pidiendo quién quiere la palabra, quién tiene algo más que decir, pero lamentablemente nadie dijo más nada y solo cuando estoy hablando después encuentro el comentario de reproche de Adrián y de Dylan. En ese momento bien pudieron decirme, profesor, esto. Entonces los insto a que por favor tratemos eso de manera organizada. Yo vi el comentario de Nil, ¿te puedo comentar algo? Y le dije, termino la idea y te doy paso. Yo pienso que nosotros podemos hacer eso mismo. No podemos de plano asumir que el profesor me está ignorando, o no podemos sentir de plano que es que el profesor no tuvo en cuenta mi opinión, o que es que no quiere darme la palabra.
Les agradezco que por favor regresemos a ese orden, porque o si no, vamos a terminar desgastándonos todo el tiempo en eso. Para ser más salomónicos y digamos rigurosos, voy a cortar entonces las participaciones hasta ahí. Después de que antes de empezar el otro tema, empiezo a recibir participaciones. Bien. Entonces, se trata de fenómenos que se refieren a la misma situación. Tranquilo, Dylan, lo que sucede es que es un tema de ajustarnos a la logística. Les pido es que nos ajustemos a la logística para evitar comentarios. Digamos, tú no fuiste quien empezando poniendo el comentario en el chat o la pregunta o demás. Tratemos de ajustarnos a la logística para precisamente no ignorar a nadie y que todos tengan cabida y participación. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, resulta que el tema del sistema y ordenamiento jurídico devienen de dos visiones o dos posibles interpretaciones de un mismo asunto, ¿no? Más que de dos conceptos estrechamente diferentes. Yo los miraría o los invitaría a que cuando revisen hagan esa interpretación. Resulta que yo he visto que algunos de ustedes, como por ejemplo Andrés Felipe Cabarcas, plantearon la diferencia entre sistema y orden. Y lo cierto es que entre los que sí existe una diferencia es entre el orden y el sistema ordenamiento, ¿no? Son dos cosas distintas, orden y ordenamiento. Entonces, con esa claridad, con esa pequeña precisión, me gustaría que ustedes hicieran la revisión, ¿no? Que en adelante de pronto hicieran la lectura, y sé que es un tema que no es claro. Yo tengo entendido que es un tema que no es claro. Pero ¿por qué les estoy pidiendo que reflexionen sobre él? Porque en adelante Nino habla mucho de sistema, pero vamos a encontrar otros textos en los que no necesariamente se habla de sistema, ¿no? Y no quiero es que se confundan cuando lleguen precisamente esos textos. Específicamente ahora que vamos a entrar al tema de fuentes y vamos a abordar en general el sistema de fuentes. Bueno, el sílabus que nos plantea esta asignatura dice que nosotros tenemos que hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los tipos de fuentes para comprender el tema de las fuentes del derecho en general. Y hay una definición tradicional sobre fuentes del derecho, que es más, el mismo texto que estamos leyendo la comparte, ¿no? Esa definición tradicional de Bobbio, de decir que las fuentes son aquellos actos, hechos, esos espacios a través de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas. Fíjense que aquí Bobbio me habla de ordenamiento jurídico, pero recuerden que si yo lo veo en términos de Nino me dice más o menos que las fuentes del derecho tienen que ver con el tema de la producción de normas en el sistema. Por eso yo les digo, se tratan más bien de percepciones del mismo fenómeno. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es una definición bastante tradicional sobre el tema de la fuente. Hechos o actos dentro del cual el ordenamiento jurídico o que el ordenamiento jurídico contempla que son los que permiten la producción de normas jurídicas. Ahora, hay que aquí regresar a un tema esencial. Este texto no nos plantea esa discusión, pero es una discusión que ya nosotros vimos o debemos tener claro de la lectura de Nino. ¿En qué consiste el quid del tema de los sistemas y de los ordenamientos normativos? El asunto, el tema, la esencia, el quid de esos sistemas es el tema de la validez y la posibilidad de identificar qué es y qué no es una norma jurídica.
Yo debo hacerles una precisión antes de entrar a esto, y el texto también en alguna parte la hace, y es que es probable que de sistema a sistema o de ordenamiento a ordenamiento, la idea de fuente o de lo que yo considero es norma jurídica no tenga la misma vinculación, no tenga la misma estructura que en otros sistemas. Inclusive hablando del tema de sistemas, ¿no? El ejemplo yo lo ponía hace rato cuando comparaba lo que normalmente se llama el common law, que es el derecho de ascendencia anglosajona, que se aplica, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que normalmente se llama como la tradición jurídica románico-germánica continental, ¿no? Algunos se oponen a esa gran distinción, pero lo cierto es que nosotros compartimos muchas fuentes, muchos elementos del sistema romano, ¿no? El derecho romano nos heredó a través del derecho europeo continental, y decimos continentales porque nos referimos no a las islas, que naturalmente la ascendencia allí es anglosajona, ¿no? Y nos referimos más bien al tema del cuerpo continental, que es Francia y España, ¿no? Entonces, esa herencia histórica nos permite ver una forma distinta de asumir qué es lo que es derecho y cómo se entiende la interacción del derecho. Eso es un tema que está dentro de este capítulo, que vamos a ir analizando parte a parte, ¿no? Vamos a empezar entonces con el análisis del capítulo. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? Profe, no me quedó claro bien lo que usted dijo sobre ordenamiento y orden jurídico. Es que no es orden, es ordenamiento y sistema jurídico. Profe, una cuestión, no sé si es mi conexión, no sé, pero todo se lo escuché entrecortado, no pude entenderle muy bien. De hecho, yo también escuché un poco entrecortado también. ¿Quién más está experimentando problemas de conexión? Profe, yo un poco también, a veces se apaga, no sé. Cristian, termina de pasar la cena antes de activar el micrófono. Estoy comiendo papita, profe. Yo también comí papitas. Bueno, veo a Maciel, veo a Luis Felipe, veo a Cris, a Paola Zúñiga, a Melanie Martínez. ¿Quiénes más están teniendo problemas de conexión? Kendi Caicedo, Fiverr. ¿Quién más? Bien. Muchachos, yo de verdad intenté mejorar mi posición frente al router para mejorar la conexión. De hecho, casi que, digamos, me tocó improvisar el sitio donde sentarme para evitar estar lejos de la conexión. Cambié el micrófono, ajusté los temas de audio. Yo creo que no tengo otra cosa por hacer en el momento frente a la situación. Entonces, las únicas dos alternativas que tenemos es, o continuamos así la clase, yo la sigo grabando, o habrá que reprogramarla. Entonces, Profesor, ahora, disculpe.
me parecería mejor si seguimos la clase. No, yo puedo seguir la clase. Perdona que te interrumpa. Yo puedo seguir la clase, pero lo que no quiero es que esto se interprete como que yo quiero darla a toda costa, incluso por encima de quienes están teniendo dificultades para escucharme, ¿no? Por mí no hay ningún problema que usted lo siga dando y nos pase el video. Profe, y usted está grabando en la clase. Claro que sí. Lo que sucede es que no he habilitado el link porque me toca terminar de subir todas las clases a Mega e ir habilitando el link. Igual, ya ustedes saben que esta semana que entra es Semana Santa y creo que es un tiempo en el que pueden ir descargando la clase. Exacto, la diferencia es respecto del video no pueden hacer, o sea, al video no le pueden hacer preguntas, por eso yo tomo, digamos, por lo menos la delicadeza de preguntarles, porque lo que no quiero que se interprete es que esto vaya a ser como que el profe quiere terminar la clase sí o sí a pesar de las dificultades. Muy mal hecho. Muy mal hecho, Cris, que te preocupes solamente el parcial. De eso. Yo creo que, lo importante es que tengamos una buena comunicación. Si me preguntan a mí, el parcial es lo menos. Adelante, Jerónimo, yo sé que tú levantaste la mano. Profe, el problema de conexión no es de su parte. De hecho, yo estoy haciendo lo mismo que usted, estoy cerca al router. Y de pronto por eso tenemos buena conexión. Pero sí sería conveniente que usted siguiera la clase, porque usted la está grabando y de pronto para las personas que ahorita están teniendo una mala conexión, al momento de verla, de forma extemporánea, por llamarlo de alguna manera, va a ser fluido el audio y van a poder escuchar la clase. De hecho, muchas de las preguntas de los interrogantes que están surgiendo acá en la clase, seguramente ellos también los van a tener. Y a la hora de verlo le van a servir. Yo creo ya conveniente que siga en la clase y siga grabándola. Listo, vamos a seguir porque yo finalmente sí la estoy grabando. Igual usted se escucha, claro, yo que está hablando, yo tengo conexión también, yo estoy cerca aquí del internet también, lo escucho bien a usted. Bien, vamos a seguir entonces la clase y si surgen algunos inconvenientes de lo que puedan entender, van haciendo las preguntas, por favor. Sigamos entonces. Los foros son totalmente abiertos para que ustedes hagan preguntas, ¿no? En el que ustedes están discutiendo, no, pero yo habilité un foro que es sobre dudas de la lectura y hay un foro general en la presentación en el que se pueden aclarar dudas, incluso logísticas. Entonces, adelante, para eso son los foros. Puedes hacerlo totalmente, Kendi. Bien. El texto empieza haciendo una referencia a qué se va a tratar y empieza diciendo, digamos, cuál es la idea que tiene sobre el tema de fuente. Claramente, digamos, el lenguaje que usa el texto, por lo menos hasta esta página, hasta la página 2, no es tan claro. Es un lenguaje más bien bastante teórico, bastante técnico, que yo pienso que de alguna manera pudiéramos obviar en el sentido de que es una discusión que yo en este momento no le vería total utilidad a ustedes para su proceso de formación. Lo cierto es que más adelante el autor sí habla de algunas cosas que me parecen interesantes que ustedes conozcan, ¿no? Básicamente él lo que dice hasta el principio es que cuando yo hablo de fuentes del derecho no estoy hablando específicamente cuando hablo de ese tema no estoy hablando estrictamente a de dónde surge el objeto de estudio o el objeto mismo del derecho, ¿no? Sino a cierta
materialización o a ciertos fenómenos que permiten concretar específicamente una relación del derecho, que es la relación derecho-norma, ¿no? Esto es, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de Atienza y demoramos hablando sobre el concepto de derecho y dijimos que una de las dimensiones para poder entender ese distintos tipos de conceptos de derecho era esa relación entre derecho y norma? Bueno, precisamente lo que nos dice el autor hasta este punto es que cuando hablamos de fuentes del derecho hablamos de las formas en las que la relación derecho-norma se materializa, haciendo claridad, algo que ya yo les he dicho, que la norma no es el derecho. Yo a la norma le puedo decir derecho, pero no quiere decir que todo lo que la norma solamente el derecho es solamente la norma, ¿no? Esto es lo que están diciendo aquí, que aunque la norma recibe el nombre de derecho, la norma no es el derecho sino su regla. ¿Bien? Teniendo eso claro, él dice, cuando hablo de fuentes del derecho positivo, y en este caso quiero hacerles una distinción, porque a mí me preocupó algo que alguno de ustedes dijo en la clase anterior, y es la contraposición ese que entre derecho positivo y derecho negativo, ¿no? Nosotros más adelante vamos a ver algunas clasificaciones teóricas que se han hecho respecto del derecho, ¿no? Por ejemplo, hay una muy clásica que ustedes conocen, que yo les expliqué, que era derecho objetivo y derechos subjetivos, ¿cierto? Perdónenme la D, pero estoy desde el pad mouse del portátil, porque estoy prácticamente aquí parado al lado del router. Bien, entonces tenemos eso, derecho objetivo y derechos subjetivos. Entonces, cuando hablo de derecho objetivo me refiero al derecho como conjunto de normas y vale bien hablar de ordenamiento, sistema y demás. Cuando hablo de derechos subjetivos, hablo específicamente, sí, de una norma, pero más que de la norma, a los efectos que ella también genera frente a los individuos. Cuando yo digo derecho, en sentido genérico, es derecho objetivo, y cuando digo derechos, esto es, las prerrogativas y deberes asociados frente a una determinada norma, que una norma establece, estoy hablando de derechos subjetivos. De igual manera, nosotros tenemos una distinción teórica entre derecho positivo y derecho natural. ¿Cuándo surge esta distinción? Esta distinción surge en relación con una escuela básica de la filosofía del derecho, que ya nosotros hemos revisado tangencialmente, que es el ius positivismo, o llamado derecho positivo. Cabe aclarar que ius positivismo y ius naturalismo no son lo mismo que derecho positivo y derecho natural. Si se quiere, solo algunas de las variantes de estas escuelas utilizan esa clasificación. Pero todo lo que el iusnaturalismo propone no se agota en la idea del derecho natural. Eso es digamos, un gran error que suele cometerse, ¿no? Más bien son muchas de las escuelas del derecho positivo, del iuspositivismo, más bien por el positivismo, las que insisten en esta distinción. Ahora, ¿en qué consiste esta distinción? El derecho positivo se refiere a la norma escrita, pero no solamente escrita, válida, norma escrita válida. Ya sabemos que es el positivismo, a través del normativismo, que insiste en que el derecho debe comprenderse desde ese tipo de normas, ¿no? Porque ellas son las que componen específicamente o hacen relación en el sistema o en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esto es una posición particular, es una posición del positivismo que considera
que el derecho positivo es lo que debe tenerse en cuenta al momento de concebir la existencia del derecho. Insisto, con el tiempo se ha determinado que para el positivismo el derecho no solo es pura norma, pero la norma que el positivismo comprende es la norma positiva, a lo que se denomina derecho positivo. Mientras que el derecho natural se refiere específicamente se refiere a ese derecho de ascendencia extra positiva, que no necesariamente está escrito y que puede verse representado muchas veces en tradiciones, incluso en ocasiones se le da un fundamento místico, se le asigna un fundamento teológico vinculado a la divinidad. Y ahí yo les recuerdo, yo no sé si ustedes, yo creo que nosotros nunca examinamos eso en clase, yo les dejé esa investigación, pero como que el cambio de salón me afectó y esa fue una de las cuantas investigaciones que se me olvidó cuando hicimos el cambio de espacio físico. Yo les había dicho en un tiempo que habláramos de Antígona, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan todavía de ese tema de Antígona. Pero, y no sé si lo desarrollamos en clase, creo que sí, pero de manera muy leve. En Antígona, que es un relato derivado de Edipo Rey, lo que vemos es que Antígona está luchando por el tema de Polinices, ¿no? Ya nosotros hablamos de eso, creo, en algún momento. Pero ella lo que reclama es que enterrar a los muertos es una obligación que viene de los dioses, no de Creonte, que es un hombre, su tío, quien es el gobernante. Él les dice, tus normas son de este mundo, pero darle el entierro a Polinices, ponerle la moneda de plata para que pague al barquero y lo demás, o si no, el hecho de que quede penando en este mundo, son normas que están por encima de tu autoridad. Ese básicamente, ese relato se usa básicamente para ilustrar este tema del derecho natural, ¿cierto? Pues, ¿por qué hago este pequeño recuerdo? Es para que nosotros veamos que cuando nos hablan de derecho positivo, ojo, sí, es una forma de referirse al derecho escrito, pero no solo escrito. El derecho positivo, y en eso tenemos que recordar a Nino, también se entiende como derecho válido. Acuérdense del concepto de validez. No, es importante recordar el tema de validez, ¿no? Se dice, cuando hablo de fuentes, hablo de las fuentes del derecho positivo. Es preciso conocer cómo este se constituye, esto es el sistema de fuentes. El sistema de fuentes, entonces me dice que es una ordenación, dice, más teórica que práctica, de aquel conjunto de normas que regulan los comportamientos humanos hacia los fines de la sociedad. Fíjense que me habla de ellos como productos de la autoridad humana que yo puedo considerar como jurídicos. Aquí es interesante esto digamos, es como si fuera un despliegue de la definición de derecho positivo. Esto es, productos de una autoridad humana, a eso me refiero cuando yo digo escritos. Por eso no solamente hay que pensar en derecho positivo como derecho escrito, sino que es derecho escrito porque también lo produce el hombre. Y que deben considerarse como jurídicos, esto hace relación al concepto de validez. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos más o menos a qué está circunscrito la idea de fuentes. La idea de fuentes. Ciertamente esa perspectiva contiene... Bien, listo. Ojo con esto que estamos hablando en relación de la validez y de la producción de las normas jurídicas, recordar lo que ya hemos hablado de eso digamos, leyendo y siguiendo a Nino. Aquí el autor nos dice que no pudiéramos siempre establecer un criterio único que diga qué son fuentes del derecho o qué son normas jurídicas,
en cada sistema. Yo creo que ustedes recuerdan lo que leímos justo antes de llegar aquí cuando tratábamos sistema jurídico, y era que la determinación de lo que es una norma jurídica depende del concepto de validez que ha construido cada sistema, ¿no? Por eso es que yo no entiendo, y por eso hago las reformas que le hago al sílabus, porque yo no concebiría la idea de hablar de sistema de fuentes, o que ustedes hablaran de sistema de fuentes, sin comprender el tema de sistema jurídico, porque allí entrarían en la penumbra de ver, listo, cómo se producen las normas jurídicas sin entender claramente a qué llamo yo una norma jurídica o cuáles son los requisitos para que esa norma jurídica se entienda como tal. Esto lo que quiere decir, o esta parte que nos dice aquí, es que normalmente el sistema jurídico tiene algunas dificultades en cuanto a establecer un criterio único de lo que considero derecho. O sea, si fuese así, decir el derecho, decir lo justo, sería un negocio acabado consigo mismo, puesto que todos los ordenamientos jurídicos declararían en dos principios los criterios normativos a partir de los cuales se aplicaría el derecho. Sin embargo, nosotros podemos saber de lo que hemos leído ya que esto tiene algunas variantes. Que tenga variantes no quiere decir que sea específico, como que el hecho de que existan unos criterios no quiere decir que se está buscando una respuesta única. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Nosotros con lo de Nino vimos que a pesar de que yo caracterizo los sistemas jurídicos, ello no quiere decir que estos no puedan ser distintos entre ellos mismos. Pero a mí la caracterización me sirve es para comprender y estudiar su estructura, ¿no? Fíjense lo que nos dice aquí, por ejemplo, en los ordenamientos jurídicos de la llamada tradición continental, la búsqueda de esos criterios de objetividad para la aplicación del derecho y la creación del derecho han dado como resultado la fetichización de la ley. ¿A qué se refiere con el término fetichización de la ley? Un fetiche, bueno, esto habría que hacer la diferencia entonces entre quienes comprenden fetiche con un significado un poco más mundano. Un fetiche, ojo, y esta es la propia definición de Google, me dice que es una figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se le atribuye un poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas, y al que se adora y se rinde culto. Como un tótem, objeto al que se le atribuye la capacidad de traer buena suerte a quien lo usa o lo posee. ¿A qué se refiere el texto cuando me habla de la fetichización de la ley? Es que nuestros sistemas, esto es, los sistemas que se han determinado como de tradición continental, al igual que el nuestro, hablemos por ejemplo de Latinoamérica, han pensado en que la fuente más importante del derecho es la ley, ¿no? No digan la norma, no se les ocurre decir la norma, que ustedes fueron estudiantes que revisaron a Von Bright de lógica deóntica y saben que la ley está hablando de una norma específica, pero que no todas las normas son ley. Inclusive no todas las normas jurídicas son estrictamente la ley. Ese es un tipo de norma específico, ¿no? La regla de derecho. Entonces, teniendo en cuenta a la ley como la forma más importante, inclusive me dice que algunos consideran que es la forma única de manifestación del derecho positivo. ¿Por qué suele hacerse eso en, digamos, nuestra tradición? Porque esta tradición consideraba que el derecho positivo era una garantía frente a la extralimitación del poder. Esto surge y tiene explicación en los procesos de conformación política del Estado moderno en Europa, ¿no? Ya sabemos que la conformación del Estado moderno en Europa tiene diversos procesos, pero dentro de las revoluciones liberales, el proceso de la revolución de la revolución de Cromwell y el proceso del constitucionalismo, de las constituciones en
Inglaterra es diferente a como se produce en los países continentales. De hecho, la llama empieza en Inglaterra con esa revolución, luego tenemos la Revolución Americana y posteriormente es que tenemos la Revolución Francesa. Pero lo importante, lo destacable de esto es que dentro de las pretensiones políticas que surgieron cuando se estaba construyendo el Estado moderno en Europa, dentro de esas pretensiones políticas, una de ellas era ponerle un cerco al poder del rey, ¿no? Y la manera en cómo eso se hizo es pensando en la ley como ese límite. Recuerden que el soberano antes, y no quiere decir que antes no existieran normas, ¿no? Pero las normas que dictaba el soberano, él podía dictarlas ahora y aplicarlas de manera retroactiva. La construcción de la idea de ley a partir de esos procesos políticos de la edad moderna en Europa con la construcción del Estado-Nación nos llevan a decir, no, la ley tiene que ser preexistente, tiene que ser general, tiene que ser impersonal. El desconocimiento de ella no implica que no deba cumplirse. Todos estos elementos han hecho, digamos, que para la historia política y jurídica de Europa, la ley sea muy importante y a nosotros es muy importante y para nosotros también se vuelve importante, ¿no? No podemos decir que la fuente de derecho es ley, es la ley. La ley es una de las fuentes del derecho. Tenemos distintas fuentes del derecho. Y es que ahí es donde va la pelea. Más adelante vamos a revisar que hay una distinción, una clasificación, más allá de la que plantea Nino, hay una clasificación que se utiliza mucho y es la de las fuentes materiales y las fuentes formales. En este momento estamos hablando de que los distintos ordenamientos o las distintas tradiciones de ordenamientos pueden tener relación diferente con las fuentes del derecho. Entonces, la tradición continental europea es más apegada a la ley como expresión del derecho positivo. Sin embargo, si yo me voy al derecho anglosajón, no resulta ser así. En el derecho anglosajón es el pronunciamiento del juez el centro de lo que yo entiendo como derecho positivo, ¿no? Bien. Aquí me dice, y así siguiendo a Carneluti, se parte de una noción de derecho fundada en la unidad, completitud y coherencia interna de todo sistema jurídico. Fíjate que eso lo decía Tibisay respecto del ordenamiento, lo de la unidad, completitud y coherencia, ¿no? Bien. Como mecanismo proveedor de mandatos hipotéticos y generales para la ordenación social. Se subraya y se naturaliza de esta forma el carácter de las normas jurídicas por su generador, el poder público, desconociendo que las normas jurídicas se refieren al debido justo. Bueno, ya esto viene con un problema de pensar que las fuentes del derecho no debieran ser solamente la forma en cómo se positivizan, sino de dónde surgen. Esta es, o va a ser la discusión que vamos a ver más adelante, entre las llamadas fuentes materiales y las fuentes formales. De todas maneras, fíjense que el autor, algo que me gusta de este autor es que él le dice que hay distintas tipologías. Por ejemplo, Bobbio me dice que hay fuentes directas e indirectas, o lo que algunos llaman fuentes principales y auxiliares. Ya yo les pasé el libro de Bobbio, así que ustedes pueden hacer esa consulta. Martínez Roldán, Nino me dice que espontáneas y deliberadas. Martínez Roldán me dice que fuentes internas y externas, estatales y no estatales, escritas y no escritas. Y estas son clasificaciones teóricas para comprender el tema de cómo se organizan las distintas fuentes. Sin embargo, fíjense que aquí nos está diciendo algo. No es viable realizar una doctrina de las fuentes del derecho que tenga aplicación en todos los ordenamientos jurídicos, es lo que vimos anteriormente. Dado que los distintos ordenamientos
pueden tener una reconfiguración de las fuentes. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de las fuentes del derecho en Colombia, que esa va a ser, dicho sea de paso, su investigación para la próxima clase. En el sentido más amplio que propone el realismo, las fuentes son entendidas como instancias de ordenamiento. Vamos adelante, ¿no? Vamos adelante a dónde quiero llegar. A que una de las definiciones o de las distinciones más importantes que se nos plantea frente a las fuentes del derecho es la distinción entre la dimensión formal y la dimensión material del derecho. ¿A qué se refiere esa distinción entre dimensión material del derecho positivo y la dimensión formal? La dimensión material me dice que es los elementos de los cuales las circunstancias reales, los elementos de la realidad, de los cuales se desprende el derecho positivo. Dentro de ello yo tengo situaciones políticas, tengo cierto tipo de usos sociales, tengo incluso la moral, ¿no? Porque el positivista normativista, el normativista no te niega esa situación. Pero ¿qué dice claramente el normativista? Él te dice que no es derecho. Fíjate lo que dice. Estas fuentes, al contrario de las fuentes formales, no constituyen derecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no constituyen derecho? Porque ya hemos visto que los sistemas y ordenamientos jurídicos, para constituirse como tal, requieren del elemento de la validez, ¿no? Requieren del elemento de la validez. Frente a lo que hay algunas cosas que me copiaron en el chat, creo que lo de Densi ya lo mencioné. Cuando Luis Felipe me dice la legislación es la fuente del derecho por excelencia, esto se refiere a ciertos ordenamientos. En algunos ordenamientos la ley, por eso se dice legislación, la norma legislada es la fuente de derecho por excelencia, pero no en todos. Sobre todo en ese ordenamiento continental sí lo es. ¿Cada autor interpreta las fuentes del derecho a su manera? Pues claro, no se la interpreta a su manera. Cada uno propone una clasificación y una sistematización de las fuentes para comprender cómo se relacionan con el derecho, ¿no? Eso también es claro, gente. Entonces, cuando hablamos de las fuentes materiales, que si pongamos un ejemplo claro, antes de la existencia de DNG y de algunas de las pirámides, aquí hay una gran cantidad de delitos que no existían. Por ejemplo, el delito de captación ilegal. El delito de captación ilegal de dineros aquí en Colombia no existía. Ese delito se creó con ocasión de las crisis que se generaron en relación con varias pirámides, incluida de una de ellas la famosa DNG. Entonces pudiéramos decir que la crisis social que se generó en relación con DNG sería un elemento material. Esa situación de la realidad podría ser una fuente material, ¿no? O sea, me dice, tenemos dos grupos. Las circunstancias políticas, sociales, económicas, como las que hemos dicho, son los factores de significación fáctica, y tenemos algunos elementos de orden ideológico o espiritual. Esto es, a nivel político yo también puedo originar o fomentar la existencia de algunas normas por el simple hecho de mi orientación ideológica a nivel político, y eso entonces son algunas fuentes que se generan en un factor de significación ideal. ¿Bien? Esto es lo que normalmente yo conozco como las llamadas fuentes materiales. Se ha dicho mucho que estas fuentes materiales no constituyen derecho, aunque para muchos autores está el debate de qué sucede cuando los casos o cuando yo voy a resolver un caso y tengo limitantes o vacíos. Habitualmente, en algunas formas dices, habría que recurrir a esas fuentes materiales, pero el problema sería que esto implicaría admitir que el derecho no tiene esas características que ahorita recordaba Tinzay: unidad, coherencia, plenitud, ¿no? ¿A qué se refieren estas características? La unidad como característica se refiere
a que todas las normas del ordenamiento jurídico se relacionan la una con la otra y están en una jerarquía. Nosotros lo veíamos cuando hablábamos del esquema de validez y la jerarquía de las normas en los sistemas jurídicos. De tal manera que si una norma rompe esa unidad yéndose en contra de otra, lo que suele suceder ahí en esos casos es que esa norma debe ser retirada del ordenamiento jurídico, ¿no? Y ese problema de que una norma contradiga a otra es lo que habitualmente se llama antinomia, que es un conflicto entre dos normas o leyes, ¿no? En este caso serían leyes. ¿A qué se refiere? Bueno, y esto también es un tema de coherencia. Naturalmente, la coherencia del ordenamiento jurídico implica que las normas superiores, las normas inferiores se sustenten en las normas superiores en la escala jerárquica. Así todas deberían estar justificadas en la Constitución y no debería existir disparidad entre ninguna de ellas. También tengo el tema de la plenitud. La plenitud tiene que ver con que el ordenamiento tiene que ser capaz de regular todas las cosas que sean importantes. Cuando no existe una norma para regular algo que sea importante, se presenta lo que habitualmente en teoría general del derecho se llaman lagunas, ¿no? Una laguna del derecho sería esos espacios en blanco entre los cuales aparentemente el ordenamiento jurídico no tiene forma de responder a ese caso concreto. ¿Bien? Sin embargo, no se preocupen que esto creo que lo podemos tratar justo después de que veamos esto, lo vamos a tratar en una actividad complementaria para que ustedes vean bien cómo son cuáles son las dificultades que tiene un ordenamiento cuando hay ruptura en su coherencia, cuando hay ruptura en su unidad o cuando hay ruptura en la plenitud. Antinomia, Tiffany, se llama. Entonces, las fuentes formales del derecho, me dice, es la forma en la que se exteriorizan los contenidos normativos que componen un determinado sistema jurídico. Entonces, allí tengo, por ejemplo, la Constitución, la ley, la jurisprudencia y algún tipo de costumbre. Ya sabemos que no toda la costumbre necesariamente a nivel genérico se plantea como fuente del derecho. Y aquí hay otros dos tipos de factores de significación, porque resulta que no todos los modos de exteriorizar los contenidos normativos, es decir, no todas las formas de generar normas respecto de las cuestiones sustanciales son entendidas como fuentes formales, ¿no? Esto ya dependerá de lo que cada sistema jurídico asegure que es norma jurídica y que no es norma jurídica. Esto en pos de un principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica lo que nos dice es que quienes están sometidos a una norma deben tener plena certeza de cuál es el contenido de esa norma, de si esa norma proviene de una autoridad, esto es, si esa norma es válida, y deben tener una certeza sobre cómo se interpreta y cómo se aplica esa norma, ¿no? Ese es un principio de amplia extensión dentro de la teoría general del derecho y lo van a escuchar mucho. Por ejemplo, cuando yo digo que un juez incumple la seguridad jurídica, es porque ese juez cambia o transforma la manera en cómo se aplica una determinada norma sin ningún fundamento para ello, ¿no? Bien, entonces me dicen que dentro de las fuentes formales yo puedo tener factores de significación cualificativa, esto es, poder establecer quiénes dicen qué es el derecho o quiénes tienen la competencia de crear el derecho. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que el legislador
es uno de esos factores de significación cualificativa. Esto es, yo puedo decir que ese legislador tiene la competencia de crear leyes y esas leyes en nuestro ordenamiento son derechos. Y hay otras formas de integrar esas fuentes formales que son los factores de significación técnica. Esto es, los procedimientos, las vías, los cauces a través de los cuales podemos llegar a crear las mismas normas. Esto ya lo conocíamos un poco cuando nosotros hablábamos de que la validez no es solamente que lo produzca quien debe hacerlo, sino que además la norma jurídica la produzca quien debe hacerlo, sino que además de ser quien debe hacerlo, tiene que hacerlo de la forma o con el procedimiento que se supone debe hacerlo para poder conformar o que el sistema diga o califique que esa norma es válida. ¿Bien? Ya son las 10. Bien. Vamos a ir cerrando entonces el tema de esta clasificación. ¿Bien? Yo pienso que el resto de la lectura la podemos, digamos, manejar ustedes, pero vamos a repasar algunos específicos, sobre todo de las fuentes formales, porque se supone que las fuentes formales yo sí las clasifico como derechos. Ahora, dentro de las fuentes formales, algunos autores hacen una subclasificación y me dicen, hay fuentes principales y hay fuentes auxiliares, ¿no? Entonces los autores más tradicionales aquí les dirán que la fuente principal es la ley. Y me dirán que las fuentes auxiliares son, por ejemplo, la doctrina, esto es lo que hacen los estudiosos del derecho cuando lo estudian, cuando se enfrentan a él. Otros les van a decir que la jurisprudencia, esto es los pronunciamientos de los jueces, y la misma costumbre. Todas las plantean como fuentes auxiliares. ¿Qué quiere decir esa clasificación de fuentes principales y fuentes auxiliares? Densi, eso no lo hemos tocado todavía, pero no necesariamente. La validez no depende de la eficacia de la norma. Los realistas jurídicos de alguna manera insisten en revisar la eficacia como criterio determinante para, digamos, contemplar la existencia de una norma jurídica. Pero, su nombre lo dice, la norma válida se responde al criterio de validez, no al criterio de eficacia. El criterio de validez no tiene directa implicación con los parámetros de la eficacia. Entonces, respecto de la ley, vemos que la ley es quizás la fuente de derecho, la fuente formal de derecho que suele tratarse como, digamos, la primera a la que nos imaginamos, la primera que revisamos, ¿no? Entonces dice que es norma legislada porque es producto de la actividad del legislador. ¿Bien? Y esa ley, y me dice incluso que alberga los llamados decretos leyes y las resoluciones y actos administrativos con fuerza directiva. Esto lo que me dice es que dentro del ordenamiento, por ejemplo, sucediendo lo que está pasando en Colombia, normalmente a lo que yo llamo ley es a la norma que produce el Congreso a través de un procedimiento estricto. El procedimiento de formación de la ley que se encuentra en la Constitución. Esto es, inicia con una de las distintas iniciativas que puede ser popular, institucional del mismo gobierno, judicial por parte de la rama judicial, o iniciativa, la iniciativa legislativa originaria que está en los miembros del Congreso. Tiene que aprobar una serie de discursos que son, dependiendo del tipo de norma que sea, una serie de debates y debe aprobarse en esa serie de debates en cada una de las dos cámaras. Yo creo que ya ustedes en Teoría General del Estado habrán examinado la idea de que nosotros tenemos un Congreso o un Parlamento bicameral. Uno de los dos se llama Cámara y el otro Senado, ambos son, a eso se le llama bicameral, o sea, tiene dos cámaras, tiene dos divisiones. Una de circunscripción nacional, esto es
una que se elige por todo el estado, por todo, digamos, el país, y otras de circunscripciones territoriales cuya elección procede en cada uno. Más o menos como lo que era la descripción de cámara alta y cámara baja, es decir, son dos cámaras, ¿no? Son dos cámaras. ¿Que una tiene mayor poder de la otra? No, porque ambas inciden en el proceso legislativo, de hecho, ¿no? Si no se aprueban alguna de las dos, el proceso legislativo no se entiende completo o configurado en su totalidad. Bien, entonces, pero no solamente se entiende por eso. Cuando se habla de los decretos ley, es que en Colombia, específicamente, por ejemplo, nosotros tenemos tenemos algunas normas que no siendo leyes tienen la fuerza de la ley. ¿A qué nos referimos? Nos referimos específicamente a tres tipos de normas: los decretos ley, los decretos legislativos y los decretos con fuerza de ley que se expiden por competencia residual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, el artículo 150 de la Constitución de Colombia establece que, en su numeral 10, establece que el Congreso puede investir de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley. Esas normas con fuerza de ley que establece este elemento son los llamados decretos ley, ¿no? Que tienen que provenir de esa atribución específica. Ahora, en los estados de excepción, como lo que está sucediendo actualmente, esto es, en ciertas condiciones específicas de emergencia social, de emergencia sanitaria como la que tenemos, el Estado decreta lo que normalmente se llama un estado de excepción, como una especie de emergencia a través de la cual lo que se busca es darle más poder al Ejecutivo. Y con ocasión de esos estados de emergencia, el Ejecutivo puede expedir un tipo de normativa que sin ser ley también tiene fuerza de ley, que es los llamados decretos legislativos. Entonces, estos decretos legislativos, esperen un momento por favor que se me está apagando el portal. Regálenme un minuto. Bien, continuemos. Entonces,
Los decretos legislativos se expiden en esos estados de emergencia como normas con fuerza de ley. Y el último tipo de esos llamados decretos o normas con fuerza de ley es un caso muy específico, aunque lo voy a nombrar por ilustración. De hecho, esto lo estoy nombrando por ilustración porque finalmente estamos hablando de la ley en general. No estamos hablando específicamente de los elementos del sistema de fuente colombiano, sino que este ejemplo nos sirve para entender todos esos elementos que habitualmente integran lo que se llama la ley, ¿no? Ese tipo de decretos con fuerza de ley, ese último tipo de decretos son aquellos que se expiden con ocasión del ejercicio de competencias residuales. ¿Qué es eso? No quiero, complicarnos con eso porque eso es un tema ya de incluso de derecho constitucional, pero eso tiene que ver con, por ejemplo, la expedición del presupuesto. La ley de presupuesto es una ley que debe ser presentada por el gobierno, pero aprobada por el Congreso en un determinado tiempo. Si el Congreso no expide esa norma en el tiempo en el que le señala la Constitución que debe hacerlo, la Constitución la autoriza al presidente que pueda sacarla por decreto, y ese decreto específico tiene fuerza de ley, ¿no? Entonces, eso es para ponerle ejemplo que bajo lo que nosotros comprendemos como ley se incluyan algunos elementos adicionales, ¿no? Bien. Otra de las fuentes que encontramos es el tema de la costumbre. Ya sabemos que no toda la costumbre se constituye como fuente formal del derecho, ¿no? Esto tiene una relación, como lo dice aquí, una relación importante frente a las fuentes materiales. Muchas veces las normas tienen como fuente material la costumbre. Sin embargo, aquí me hablan de una fuente, de una forma específica de costumbre que se la ha denominado costumbre jurídica, pero es que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento hay unos criterios específicos para ellos, ¿no? Entonces, en la costumbre me dicen que hay costumbres secundum leiem, que es esto que está aquí a favor de la ley, y costumbre contra leiem, esto es contra la ley. Por último, tengo aquellas que son preter leiem, que es regulación de cosas que la ley no regula, ¿no? Son las distintas formas en que la costumbre se relaciona frente al ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cuándo entiendo que la costumbre es jurídica? Por ejemplo, en Colombia tiene que tener cierto tipo de aplicación, cierto tipo de constancia. Por ejemplo, no se permite el tema de la costumbre contra leiem, sino secundum leiem o preter leiem. Y, digamos, cada ordenamiento encontrará elementos que permiten darle fundamento a la juridicidad de la costumbre, ¿no? Que claramente no quiere decir que sea cualquier costumbre. Hay dos fuentes adicionales que quiero establecer, bueno, hay 4. Principios generales del derecho, equidad, doctrina y jurisprudencia. Los demás los voy a leer, pero una última cosa que voy a decir hoy para ya dejarlos descansar. Yo sé que son las 10:10 y que, bueno, siempre trato de hacer la clase dinámica, pero ya tengo ratico hablando de corrido. Lo que quiero, digamos, frente a eso es aclararles lo siguiente. Se habla o se entiende de jurisprudencia el conjunto de resoluciones de los jueces o tribunales que pueden construir un criterio auxiliar o una fuente aclaratoria para los casos en los que no existe una fuente primaria, esto es la ley, ¿no? En los países de tradición continental, se suele afirmar que la jurisprudencia uniforme ejerce un influjo mayor o menor según las materias, ¿no? Porque lo que imprima es la ley. Esta es una definición que hoy se encuentra en transformación. Esto es, hoy yo no puedo decir que la jurisprudencia es necesariamente un criterio auxiliar.
¿Desde cuándo? Cuando hablamos de la ley, también estamos hablando de la Constitución. O sea, el marco de la legalidad, el marco de las normas, no escapa a la presencia de la Constitución. Pero es que la Constitución, siendo una norma, no puede ser comparable a la ley porque ella tiene unas características específicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país se considera, por el artículo 4 de la Constitución, que la Constitución es la norma de normas, lo que se llama la norma normarum. Entonces, digamos que a raíz del surgimiento de esas constituciones de ese tipo, que empezaron a tener fuerte incidencia de los principios, es lo que se llama las constituciones de la segunda posguerra, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En los países europeos, naturalmente, este fenómeno comenzó en la segunda parte del siglo XX, a nosotros nos llegó más tarde, ¿no? A nosotros nos llegó más tarde. El tema del realismo jurídico clásico lo aplazamos, Jerónimo, porque específicamente tendríamos que revisar ciertos temas de teoría de filosofía del derecho. Luis Felipe, a lo que voy no es que la jurisprudencia no le aporte nada a la ley, no, pero si no se tiene en cuenta la ley en la jurisprudencia, se viola el principio de legalidad. Esto lo puede decir el texto, pero esto se dice, aunque se diga aquí es donde yo voy con las transformaciones que tienen las lecturas de los textos. Si bien yo les envié este texto para la lectura, yo siempre les digo, hay un tema de ser crítico frente a eso. Ya hoy, no podemos decir que la jurisprudencia es una fuente auxiliar del derecho. Incluso, nuestro sistema de fuente en el artículo 230 habla que el tema de la ley, o el tema, perdón, de la jurisprudencia, lo dice como criterio auxiliar, y el artículo 230 de la Constitución nos dice, los jueces están sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, ese llamado imperio de la ley que tiene la Constitución del 91 se vio transformado porque estas constituciones de la segunda posguerra empezaron a acudir a formas de interpretación y de aplicación del derecho que no son totalmente compatibles con una visión del sistema de fuentes que se base mucho en la ley. Porque no hay muchas cosas que se encuentren en la ley. Por ejemplo, esta Constitución nos estableció una acción de tutela y me dice que a través de esa acción de tutela yo puedo reclamar los derechos fundamentales y los derechos fundamentales están en la Constitución. Pero cuando tú vas a ver los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la vida no te dice todas y cada una de las hipótesis bajo las cuales él se realiza. No te las dice. Te da un texto de interpretación amplia. De tal manera que para tú poder aplicar ese texto necesitas hacer interpretación, y la forma en cómo se interpreta y se aplica y justifica el derecho ahora es distinta a la de aplicar una hipótesis que se encuentra en una regla de derecho normalmente o totalmente dada, ¿no? Yo, para poder acceder, incluso, esto en campos como el de las pensiones es complicado, porque las pensiones, y si alguno de ustedes tiene edad, que lo dudo, de pronto para acordarse de eso, antes el tema de la discusión de las pensiones no llegaba a las acciones de tutela. Si tú tenías el derecho para que te la reconocieran, te la reconocían, y si no, no, en los requisitos que dice la norma. Es más, a mucha gente se la negaron a pesar de que tuviese los requisitos para, ¿no? Por alguna aplicación técnica o algún tecnicismo de la ley. Eso no sucede hoy en día. De hecho, hoy en día hay cosas que estrictamente la norma de requisitos pensionales no te dice, pero que si tú vas y le reclamas a un juez y le dices que esa forma de aplicar la norma, la ley, viola la Constitución, es posible que en algunos casos específicos el juez le dé la razón a esa persona y te diga, mira, es que eso va en contra de los principios y de las normas y el espíritu de lo que la Constitución plantea.
para nuestro Estado. Y fíjate, hay una ley que te lo dice, ¿no? Igual ustedes en Derecho Constitucional llegarán a comprender mejor esa relación cuando hagan estudios sobre Derecho Constitucional, pero de entrada yo ahora les digo, soy digamos claro con esto, ya la jurisprudencia o la forma en cómo los jueces intervienen, claro que tiene una forma más importante porque incluso en estas constituciones de la segunda posguerra se le da un papel preponderante a los tribunales constitucionales. Y estos tribunales constitucionales terminaron interpretando y diciendo qué es y qué no es la Constitución y cómo se aplican y no se aplican. Entonces, si yo tengo una norma como la Constitución, que es fundamental, que yo la aplico para muchas cosas y que es, dentro del orden jerárquico, la principal, y una de las formas de poder entender y aplicarla e interpretarla es a través del pronunciamiento de los jueces, no es posible que a la larga la jurisprudencia no sea un criterio principal de derecho, si finalmente ella incluso te está aclarando y diciendo qué es la Constitución y cómo se aplica. ¿Bien? Entonces, frente a esa situación, ese artículo 230 hoy en Colombia y en general, digamos, pudiera decir que no tiene aplicación. En muchos otros países está sucediendo esto mismo. Yo hablo del caso colombiano, pues porque es el caso que nosotros vemos, pero la modificación del sistema de fuentes es claro. Entonces, ustedes si le preguntan a un abogado que haya tenido tiempo de ejercer, les va a decir que antes, digamos, la forma en como yo fundamentaba mis escritos no es lo mismo que ahora. Yo ahora también tengo que buscar jurisprudencia cuando voy a fundamentarme respecto de un determinado escrito, ¿no? Entonces, eso ha demostrado que en el sistema de fuentes colombianos, por ejemplo, ha habido algunos cambios, ha habido algunas modificaciones. Yo quiero que repasen, por favor, antes de las tutelas, ¿no? Incluso las mismas tutelas al principio se manejaban diferente y este país antes de la acción de tutela era otra cosa. La forma en cómo se manejaban muchos procesos eran diferentes. Miren, uno de los campos donde eso se evidencia con más fuerza es en el campo de la salud. Hay muchas cosas dentro del campo de la salud que hoy se hacen como se hacen por obra y gracia de la acción de tutela. Pero si tú vas a ver la redacción del derecho a la salud como derecho fundamental, incluso la ley estatutaria del derecho fundamental a la salud es reciente. Al principio no se consideraba ni siquiera que el derecho a la salud fuera fundamental, sino que era un derecho económico, social y cultural. Pero la forma en cómo se manejaban muchos procedimientos en la salud, antes de la acción de tutela y después, han sido notables, incluyendo el mismo hecho de que ahora la salud sea en Colombia un derecho fundamental. Eso ha propuesto muchos retos a nuestro Estado, a nuestro ordenamiento, y eso lo que nos demuestra es que frente a este tema, es claro que la jurisprudencia y los pronunciamientos de los jueces ya no tienen la misma imagen que solía decirse de que era que los jueces eran la boca de la ley, ¿no? Ya esto no implica obviamente un desecho de la ley como fuente formal del derecho, pero sí implica que algo ha pasado en algunos sistemas de fuentes, como el nuestro, que ha generado transformaciones. ¿Que somos ahora como el common law? Pues claro que no. Si ustedes miran, por ejemplo, las miles de series que hay sobre cómo se aprende y cómo se aplica el derecho en Estados Unidos, por ejemplo, How to Get Away with Murder, por ejemplo, una de ellas, las demás no las he visto casi, o incluso, por ejemplo, The Good Wife. Ustedes se dan cuenta en esas series, quienes ven esas series, que es un producto, digamos, más sencillo de reflexionar, se van a dar cuenta que allí la forma en cómo se aprende y se aplica el derecho es por casos, encontrando referentes por casos.
Y es muy diferente, muy diferente a la manera en como nosotros lo encontramos o lo vemos aquí, ¿no? Incluso yo voy a tratar de que en un espacio pueda yo seleccionarles una película y mostrarles cómo se desarrolla el derecho, y uno se enamora incluso, uno se ve, por ejemplo, hay una película muy famosa que yo creo que de pronto ustedes la han visto. Bueno, yo también soy medio catano ya respecto a algunos muchachos de allí, pero yo creo que por lo menos en Premier Caracol alguna vez se la vieron, ¿no? En algún momento tuvieron que haberse visto esa película. Se llama A Time to Kill, ¿no? Esta película. Una película que en la que uno ve, por ejemplo, cómo se desarrolla un juicio criminal dentro del esquema de la aplicación del derecho en Estados Unidos, y uno se emociona. Y entonces la gente dice, voy a verme una audiencia de cómo se producía, o bueno, si tú más o menos para la época en la que salió la película asistías a la práctica de un juicio criminal aquí en Colombia, lo que te ibas a hacer era dormir, porque todo era por escrito y las llamadas a audiencia eran dictándole a alguien con una máquina de escribir que iba escribiendo o que iba haciendo un acta larguísima. Con el sistema penal acusatorio eso se transformó un poco, pero finalmente esto lo que nos demuestra es que la manera de entender, aplicar el derecho positivo o manejar el sistema de fuentes es distinto, y allá la jurisprudencia tiene un papel totalmente distinto. Allá su constitución tiene un número limitado de enmiendas, las 14 enmiendas, y solo han tenido como 10 modificaciones constitucionales. Nosotros tenemos una constitución y su constitución tiene más de 200 años. Nosotros tenemos una constitución que, digamos, sobrepasa poco los 20 años y ha tenido una cantidad inmensa de reformas. Y eso demuestra, o tenemos una cantidad inmensa de normas, mientras que, digamos, ellos no son tan propensos a una producción normativa tan grande. Nosotros sí tenemos una producción normativa gigantesca, ¿no? En los casos de los sectores específicos, si por ejemplo ustedes cogen el decreto reglamentario del sector salud o el decreto reglamentario del sector educación, ¿no? Que por ejemplo es el decreto 1075 de 2015, el decreto reglamentario del sector educación. Ese decreto reglamentario tiene una cantidad de compilaciones, tiene como 800 páginas, como 810 páginas, y es una cosa que uno se plantea como absurda, ¿no? Sí. La forma de entender y de ver el manejo de las fuentes del derecho es distinta. Sí se ha producido un cambio, pero ese cambio que se ha producido, digamos, no es tan radical como porque nos vaya a transformar en el common law, pero sí nos ha llevado a unos puntos medios de, por ejemplo, aplicar en nuestro sistema un tema de precedentes. Bien, igual ustedes vienen ahora a Semana Santa, les voy a subir las clases grabadas para que puedan revisar las clases grabadas, y les voy a subir lo que vamos a ver después de Semana Santa, ¿no? Entonces ustedes van a recibir o van a revisar, por ejemplo, lo que encuentren en la plataforma, y ahí de pronto se encontrarán algún foro o alguna pequeña actividad para afianzar y complementar el conocimiento que estamos dando aquí, y una lectura para las clases de la semana que viene arriba después de Semana Santa. ¿Okay? Entonces, Profesor. ¿sí? Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Voy a hacer para regalarme el número del artículo de la salud y de educación? No, es que no son artículos de la Constitución, estaba hablando de los decretos reglamentarios de esos sectores. Y por ejemplo, respecto del sector educación, decía que era el decreto 1075-2015, pero eso no es un artículo de la Constitución,
No, son decretos. Sí, es eso. Bien. Entonces, muchachos, quedo pendiente. Recuerden que mañana hay una tutoría, pero tutoría no es que sea necesario